Lucas 19, versículos 45 al 48. ¿Están todos listos? Con su Biblia en mano, dispuestos en mente y corazón para leer la palabra de Dios y estudiarla. ¿Sí o no? Bueno, me alegro. Leamos juntos la palabra de Dios. 1, 2 y 3. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Amén. En el estudio expositivo de Lucas, este será el pasaje en el cual meditaremos en este día con la ayuda del Espíritu Santo. La predicación la he titulado La indignación de Jesús. La indignación de Jesús. Este suceso que acabamos de leer y que está registrado en los 4 evangelios y que al leerlos podemos ver cosas que en unos no está registrado y en los otros sí. Nos pueden ayudar a complementar y a considerar mejor lo que pasó en esa ocasión. Pero nuestro estudio base, el pasaje base será Lucas capítulo 19, versículos 45 al 48. Entonces, el hecho de que este pasaje que leímos está registrado o esté registrado en los 4 evangelios, nos habla de la importancia de este suceso en la vida del Señor Jesús. Vamos entonces pues a estudiar este pasaje con la ayuda de Dios. Vamos a leer el verso 1. Vamos a ir estudiando verso por verso. Verso 45. Yo dije verso 1, no es verso 1, sino verso 45. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Recordemos que después de haber sido aclamado por la multitud como rey al entrar a Jerusalén, y después de haber llorado por el juicio que vendría sobre la ciudad de Jerusalén por no haber conocido el tiempo de su visitación, ahora nos dice el texto sagrado en este versículo 45 2 cosas. En primer lugar nos dice que el Señor Jesús entró al templo de Jerusalén. Noten lo que dice, y entrando en el templo. ¿A qué ciudad llegó Jesús? A Jerusalén. Por lo tanto, inferimos que es al templo de Jerusalén. El Señor Jesús, siempre que llegaba a un pueblo o a una ciudad, procuraba entrar bien fuera a la sinagoga o al templo de la ciudad. Siempre que el Señor llegaba, visitaba la sinagoga o el templo de la ciudad. ¿Para qué? Para escuchar la palabra o predicar la palabra. Qué buena costumbre que nosotros también tengamos eso cuando vamos a otra ciudad, que siempre procuremos, si nos coge el día de reposo, visitar una iglesia local, el templo del lugar, para escuchar la palabra de Dios y no dejar de congregarnos, como nos dice la Escritura. El templo de Jerusalén, al cual entró el Señor, siempre fue importante para la nación de Israel. Su belleza y su propósito
Por eso fue importante el templo de Jerusalén, por su belleza y por su propósito. En cuanto a su belleza, sus altas columnas y paredes de mármol blanco, sus grandes piedras, dicen los historiadores, piedras de 8 metros y 5 metros de alta formaban las paredes del templo, sus grandes piedras con las que fue construido, sus grandes puertas de fina madera de cedro del Líbano, recubiertas de oro puro, su imponente altura y amplitud, 500 metros de largo por 300 de ancho, producían asombro y expectación al alma y a los ojos de todos los peregrinos de los tiempos del Señor Jesús. Era una construcción majestuosa. No era el templo que construyó el rey Salomón, porque ese templo fue destruido por los babilonios. Fue el templo que reconstruyó el rey Herodes el Grande. Duró prácticamente 40 años reconstruyéndolo. Era un templo hermoso y producía asombro y expectación a los ojos de los peregrinos de los tiempos del Señor Jesús. Por ejemplo, miremos lo que dice Marcos capítulo 13, lo que expresaban sus discípulos. Marcos 13, versículos 1 y 2, lo que expresaban sus discípulos acerca del templo. Marcos 13, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios, refiriéndose al templo. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Si notan la expectación de los mismos apóstoles acerca de la grandeza y la majestuosidad del templo, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Piedras muy grandes componían las paredes del templo, columnas muy altas. Dicen que la parte donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, su altura era de 18 a 20 metros. Entonces ellos estaban expectados por la grandeza y la majestuosidad del templo. Mira qué piedras y qué edificios. Ahora miremos lo que dice Lucas capítulo 21, versículos 5 al 6. Lucas 21, 5 y 6. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrá en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. A unos que hablaban del templo que estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Los peregrinos mantenían admirados de la grandeza y la majestuosidad del templo. Pero Cristo le dice: ¿veis esto? De todas estas cosas no quedará ¿qué? Piedra sobre piedra que no sea destruida. Y en el año 70 después de Cristo, ese templo fue destruido, fue quemado, y no quedó piedra sobre piedra de la belleza de ese templo. Se cumplió lo que dijo el Señor Jesucristo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra. Lo único que queda hoy del templo y que se encuentra en Jerusalén, de ese templo que construyó el rey Herodes, es lo que llaman hoy el muro de las lamentaciones, una parte de ese muro, de ese templo, donde van los judíos y hacen así cuando van, y allá oran y leen la Torá. Y nunca más se ha vuelto a reconstruir el templo.
Bien, hermanos, ya vimos en cuanto a su belleza, porque era importante el templo. Ahora miremos en cuanto a su propósito, por qué era importante el templo. Aunque Dios no está limitado a un espacio físico, porque Él lo llena todo, y el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Sin embargo, desde que el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto y llegó al desierto, Dios mandó construir a Moisés un tabernáculo o casa de reunión. El propósito de este tabernáculo o casa de reunión era recordarles al pueblo que Él habitaba en medio de ellos y que Él debía ser el centro y lo más importante de la nación judía, porque Él los había liberado de la esclavitud de Egipto. Con este tabernáculo que construyó Moisés, Dios buscaba que su pueblo tuviera un lugar especial donde se congregara y le rindieran culto y adoración a su gloria y santidad de la manera que Él lo había establecido. Entonces, hermanos, el templo representaba la presencia de Dios, el lugar de reunión donde el pueblo de Dios se encontraba de manera especial para adorar, escuchar su palabra y tener comunión con su Creador. De la manera que hoy también lo hacemos. Aunque Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, sino habita en cuerpos humanos, Dios ha establecido lugares especiales donde su pueblo se congrega para rendir culto a su nombre, a su gloria, a su santidad, a su majestad. Y es a ese templo de Jerusalén donde el Señor Jesucristo llega. Y es ahí donde vemos en segundo lugar lo que el versículo 45 nos enseña. ¿Qué nos dice el versículo 45? Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Este versículo 45 nos dice, en segundo lugar, que cuando el Señor Jesús entró al templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, es decir, en el templo de Dios. Esto nos trae una pregunta. ¿Qué era lo que vendían y compraban en el templo? Veamos lo que nos dice el episodio de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 15. Vaya conmigo a Juan, capítulo 2, versículos 13 al 15. A ver qué era lo que vendían y compraban en el templo. Porque aquí en Lucas no nos dice, pero Juan sí nos lo relata. Juan 2, versículos 13 al 15. Verso 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Juan entonces nos deja ver claramente qué era lo que vendían y compraban en el templo. Dice el texto que vendían y compraban bueyes, palomas, ovejas y cambiaban dinero. A los que hacían esto, el Señor, con la autoridad de su palabra, los echó fuera del templo.
que es lo que estamos viendo en Lucas. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Verso 46. Versículo 46 dice, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En este versículo 46 podemos ver dos cosas que el Señor Jesús le dijo a los que vendían y compraban y cambiaban dinero en el templo. En primer lugar, el Señor, citando las Escrituras, con autoridad les dice, sin temor les dice, el templo, la casa de Dios, el lugar de reunión, es casa de oración. La escritura que el Señor Jesucristo citó la encontramos en Isaías 56, verso 7. ¿Qué fue lo que citó? Porque dice el Señor diciéndoles, escrito está. ¿Qué era lo que estaba escrito? Vamos a Isaías 56, verso 7, por favor. Isaías 56, verso 7. Dice la palabra de Dios, sin perder Lucas, yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Esa fue la escritura que el Señor Jesucristo citó a estos mercaderes del templo. Mi casa será llamada, ¿qué? Casa de oración para todas las naciones. Entonces, esto nos habla del propósito fundamental del templo de Dios, del lugar de reunión del pueblo de Dios. Casa de oración para todas las naciones, para todos los pueblos. La oración, hermanos, es hablar con Dios, es tener comunión con Él. Por tanto, la oración encierra la idea de comunión e intimidad con Dios. Cuando el Señor dice, mi casa será llamada casa de oración, esto encierra la idea que la oración es comunión e intimidad con Dios. Por lo tanto, cuando nos reunimos en el templo, es para tener comunión con nuestro Creador a través de la oración, el estudio de la palabra y la comunión los unos con los otros. Dios, a través de la evangelización, escúchenlo bien, Dios, a través de la evangelización, ha provisto a través de los tiempos y sigue proveyendo iglesias locales o congregaciones locales en todas las naciones del mundo, donde los pecadores arrepentidos, sin importar su raza y su condición social, pueden venir a tener comunión con el Padre a través de Jesucristo y a través de su palabra para adorarle y conocerle. Ese siempre ha sido el propósito de los templos, de los lugares de reunión, en cualquier lugar o nación del mundo. Por eso Él dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. A través de los siglos, Dios ha levantado iglesias locales en diferentes lugares del mundo, en diferentes naciones del mundo, donde el pecador puede tener comunión con Dios arrepentido a través de Jesucristo. Y eso se ha cumplido. Mi casa es casa de oración, es un lugar donde se estudia la palabra de Dios, es un lugar donde se predica la verdad del Evangelio, no es un lugar donde se habla de política, no es un lugar de nada más secular, sino solo para la gloria y honra de Dios
exaltando la gloria y la majestad del Señor y proclamando su bendita y gloriosa palabra en esos lugares donde se habla de nuestro Señor Jesucristo. Noten lo que dice el Salmo 134, por ejemplo. Salmo 134, que solo tiene 3 versículos. ¿Ya llegaron? Dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Este corto salmo es un llamado a bendecir y a exaltar a Jehová en la casa de reunión del pueblo del Señor, a alzar nuestras manos al santuario, a gozarnos en su presencia, a bendecir su santo nombre, a gozarnos con Él. El Salmo 133, ¿qué nos dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando nos congregamos en el lugar de reunión y habitamos como hermanos, leemos su palabra, meditamos en su palabra como lo estamos haciendo hoy, Dios se goza, Dios es exaltado y bendecido. Y dice que Él bendice a su pueblo con vida eterna. Porque allí la gente conoce al Salvador, allí la gente se arrepiente de sus pecados y es perdonada su maldad y vienen a formar parte de la familia de Dios. Noten lo que dice Isaías 56, versículos 6 al 7. Isaías 56, versículos 6 al 7. Dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Este pasaje ya lo habíamos leído ahorita, pero lo complementamos ahora con el verso 6. Y el verso 6 nos trae nueva luz de cómo se ha cumplido eso que Cristo profetizó acerca de que su casa sería llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová, es decir, a los que no sean judíos, a los gentiles que sigan a Jehová para servirle. ¿Quiénes son esos gentiles? Nosotros, todas las naciones que no pertenecemos al pueblo judío, que le seguimos a Él para servirle y que amemos el nombre de Jehová para ser sus siervos. Dice: a todos los que guarden el día de reposo. ¿Guarda usted el día de reposo? ¿Se congrega para alabar al Señor? Dice: el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. ¿Cuál pacto? El pacto en mi sangre, el pacto de Jesucristo. Dice: yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones o para todos los pueblos, hermanos. Qué bendición tener un lugar donde congregarnos, donde escuchar la palabra, donde ser confrontados con nuestro pecado, donde animarnos a hacer buenas obras y a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es una bendición, hermanos. Eso no tiene precio alguno en este mundo, porque en este mundo la gente, por el contrario, celebra y hace cosas que van en contra de la voluntad, la mayoría de la gente.
pero por la gracia del Señor, Él nos concede lugares, congregaciones locales donde se predica su palabra, su sana doctrina, para tener comunión con Él, para crecer espiritualmente, para animarnos los unos a los otros y esperar la segunda venida de Cristo, o morir en paz, confiados en el Señor, que un día volverá para resucitar a los que duermen en Él. Amén. Eso es glorioso, hermanos, y debemos estar agradecidos con el Señor. Ahora noten lo que dice el Salmo 27, verso 4. Salmo 27, verso 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, una cosa le he pedido al Señor, y esta buscaré. Noten las dos cosas. Yo le pido al Señor, pero también debo ¿qué? Buscarlo. Una cosa he demandado, y esta buscaré. ¿Qué cosa? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aleluya. ¿A qué venimos a la congregación de los santos? ¿A contemplar qué cosa? La hermosura de Jehová. Es en la meditación de la palabra de Dios, es en el estudio de la palabra de Dios que aprendemos a conocer la majestad del Señor, a ver sus atributos, a reconocer su santidad y su gloria. Porque solo este libro y el estudio de este precioso libro nos puede mostrar quién es el Dios creador de los cielos y la tierra, quién es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, quién es el Hijo, quién creó las maravillas del universo. Solo este libro nos lo revela claramente. Y a eso nos reunimos, y por eso el salmista dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es necesario congregarnos, es necesario venir a alabar y a glorificar a Dios en el lugar que Él nos ha dado para que lo hagamos. Y debemos estarlo haciendo con gozo, con alegría, con regocijo, mis hermanos. Y por último, miremos el Lucas 24. Lucas 24, versículos 52 al 53. Después de que Cristo resucita y se aparece a sus discípulos, vamos a leer desde el 50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, su asunción. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén, ¿cómo? Con gran gozo, y estaban siempre en el templo. ¿A dónde estaban? ¿Haciendo qué? Alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Esa fue la enseñanza, ese fue el ejemplo que les dejó el Señor Jesucristo. Que siempre estemos en el templo y que siempre procuremos bendecir y alabar a Dios en la congregación de los justos. Estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. A eso venimos a la congregación de los santos, a alabar a Dios y a bendecir su santo nombre. Amén. Bien, hermanos. En segundo lugar, el texto de Lucas 19, en el verso 46, nos muestra que el Señor acusó sin temor y confrontó duramente a estos mercaderes del templo. Los acusó de hacer de la casa de Dios o de la congregación de los justos cueva de ladrones. Noten lo que dice, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, que ya lo vimos, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El Señor entonces acusa sin temor
y confronta duramente a estos mercaderes. La expresión cueva de ladrones hace referencia a los maleantes que asaltaban por el camino a los peregrinos que venían a Jerusalén y se escondían en las cuevas de las peñas para repartirse el botín. Por ejemplo, en el camino que iba de Jerusalén a Jericó era un camino muy escabroso y con muchas peñas. Y ese camino era conocido por ser peligroso, porque en ese camino habían muchos salteadores, muchos atracadores, que se escondían en las cuevas y bajaban al camino y atracaban a los peregrinos y luego se subían a las cuevas de las peñas para repartirse el botín donde nadie los encontraba. Entonces, con esta expresión, el Señor Jesucristo los está llamando ladrones y atracadores religiosos. Vosotros habéis hecho de la casa de oración cueva de ladrones, llamándolos atracadores y religiosos. A Cristo no le daba temor confrontar al pecador con su pecado, denunciar la maldad que estaba dándose en el lugar donde él estaba. Pero ¿quiénes eran estos ladrones y atracadores religiosos que habían hecho de la casa de Dios casa de mercado? Eran nada más ni nada menos que las familias de los sumos sacerdotes, hermanos. Las familias de los sumos sacerdotes. Entre ellos, el más influyente y que tenía el control del negocio era el sumo sacerdote Anás. ¿Lo han escuchado? Anás, el sumo sacerdote que entregó a Cristo. Estos puestos de mercado donde se vendían las víctimas se llamaban, según el historiador Josefo, los bazares de Anás, porque eran propiedad privada de la familia del sumo sacerdote. Escuchen lo que les voy a decir. Miles de peregrinos judíos venían de fuera de Israel, porque estaban dispersos fuera de Israel, a adorar y a pagar los impuestos del templo y a ofrecer sacrificio por la purificación de sus pecados. Por lo lejos del camino no podían traer los animales para el sacrificio. Entonces se veían obligados a comprarlos a los vendedores del templo, los cuales cobraban 5 o 6 veces más de lo que valía el animal fuera del templo. Por ejemplo, una paloma que valía en nuestra plata 5,000 pesos, los mercaderes del templo la vendían en 30,000 pesos. Y la gente no compraba los animales para el sacrificio fuera del templo, porque al traerlos los inspectores de los animales del templo se los rechazaban, porque siempre les encontraban un defecto. Y como la ley decía que el animal debía ser sin defecto, entonces no les aceptaban los animales que trajeran, que no los hubieran comprado a ellos. Y por lo tanto, no servían para el sacrificio. Tenían que ser sin defecto y por lo tanto, ellos tenían que pagarle la gana a los vendedores, a los mercaderes del templo. Y la plata para el impuesto del templo y para el diezmo tenía que ser moneda local, porque en el templo no recibían moneda extranjera. Y era ahí donde entraba el negocio de los cambistas de monedas. Cambiar a los peregrinos la moneda extranjera por moneda local, cobrando un impuesto elevado. Por ejemplo, 200 pesos por cada 1,000 pesos, un 20% por cambiar la moneda extranjera a la moneda local, por cualquier cantidad cambiada. Entonces noten el negocio que tenían estos mercaderes del templo: venta de ovejas, venta de bueyes, venta de palomas a precios exorbitantes, y los cambistas
que cobraban el 20% de impuesto para cambiar la moneda extranjera por moneda local. Ese era el negocio, mis hermanos. Ahora podemos, después de haber visto esto, podemos entender por qué el Señor Jesucristo se indignó tanto y sacó a juguete, volteó las mesas de los cambistas y las palomas, las ovejas y los bueyes cuando llegó al templo. ¿Saben por qué? Porque el celo por la santidad y la gloria de Dios estaba en el corazón del Señor. Por eso Él dijo, el celo de su casa me consume. Se indignó con la explotación de los peregrinos. Las autoridades del templo estaban tratándolos no como adoradores de Dios, sino como objetos que se podían explotar para sus propios fines. La explotación del hombre por el hombre siempre ha provocado la ira de Dios, y más aún cuando se hace bajo la capa de la religiosidad. Estaba indignado con la profanación del santuario de Dios, con la casa de oración del Señor. La gente, por esa razón, había perdido el sentido de la santidad de Dios, el sentido de la presencia de Dios en la casa de Dios. Al comercializar lo sagrado, estaban profanando el templo. Y eso fue lo que causó la indignación del Señor, a tal punto que cogió una cuerda, según Juan, y les dio juguete, hermanos. Y volteó todo eso con indignación. Hermanos, reflexionemos por un momento trayendo eso a nuestros días. Lamentablemente, esto no ha cambiado en nuestros días. Hoy más que nunca se está haciendo de la iglesia cueva de ladrones y salteadores. Duele decirlo, pero es la verdad. Se trafica con la fe y con la palabra de Dios de manera descarada, con palabras y promesas mentirosas, con objetos, con imágenes y con reliquias. Hombres corruptos de entendimiento que tienen la piedad como fuente de ganancias deshonestas. Hoy también se ve lo mismo. Con palabras mentirosas, siembren, hermanos, siembren que la cosecha va a ser grande, incitando a la gente a la avaricia, a poner su confianza en el dinero y no en el Dios que nos da todas las cosas. Hoy eso se ve en muchas congregaciones. Miles de personas movidas por la avaricia son capaces de hacer lo que sea o vender lo que sea, engañadas por aquellos falsos líderes para traerle la plata y empobrecerlos y enriquecerse en ellos, hermanos. Lamentablemente, a nombre del Señor y con la Biblia en la mano, están traficando con la palabra de Dios. Juicio vendrá sobre esas personas, que no les quepa la menor duda, porque Cristo se indigna con tales personas. Noten lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2. Acerca del tema. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3. Segunda de Pedro 2, 1 hasta el 3. Dice, ya se ubicaron, quiero que estén todos allá, por favor. Pero hubo, verso 1 del capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y verso 3, ¿y por qué? Por avaricia harán ¿qué? Mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
con profecías, con palabras mentirosas, engañan a la gente, hermanos. Todo eso movido por el enemigo que cautiva los corazones y las conciencias con la falsa doctrina que se predica en muchos púlpitos. Es increíble, hermanos, cómo se trafica hoy con la palabra de Dios. Pero también a nosotros, los que predicamos la verdad, nos da también alegría de saber que un día, dice Cristo ahí, ya de largo tiempo, su condenación no se tarda, su condenación, su perdición no se duerme, no quedará impune aquel que trafique con la palabra de Dios. Esto también nos enseña, hermanos, que Cristo es el Señor de la iglesia, que es el Señor del templo. Y con reverencia debemos venir nosotros a congregarnos. Él ha prometido y ha dicho, donde hay 2 o más congregados en mi nombre, ahí que estoy yo en medio de ellos. Él con autoridad puede confrontarnos por su palabra y hacernos ver el error, corregirnos y preparar todo nuestro ser para toda buena obra, como dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, para instruir en justicia. ¿A quién? Al hombre de Dios, para que sea perfecto y enteramente ¿qué? Preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de venir a la iglesia, que seamos hombres íntegros y preparados para toda buena obra. Y esto solo se logra a través de la exposición de la palabra de Dios correctamente, que nos confronta, que nos hace ver el error. Versículos 47 y 48 del texto que venimos analizando. Después de decirles eso, que habían hecho de la casa de oración cueva de ladrones, dice la palabra de Dios, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban ¿qué? Matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. ¡Qué bendición! Que hubiera sido escuchar las palabras de Cristo y sus predicaciones, ¿no? Quedar uno suspenso escuchándole. Mis amados hermanos, en estos 2 versículos, el Señor nos enseña para qué es el templo, lugar de oración y lugar para enseñar la palabra de Dios. ¿Qué hacía Cristo? Enseñaba cada día, ¿a dónde? En el templo. Y ya vimos en los versículos anteriores que también la casa es llamada casa ¿de qué? De oración. Entonces ahí nos muestra 2 propósitos del lugar de reunión. Lugar de oración y ¿qué? Lugar para enseñar, para predicar la palabra de Dios. 3 clases de personas, de las más influyentes, procuraban matar al Señor. Nos dice el texto que los principales sacerdotes, nos dice el texto que los maestros de la ley, y nos dice el texto que los principales del pueblo. Los principales sacerdotes, es decir, los mediadores entre Dios y el pueblo, los que sacrificaban el animal y lo llevaban al lugar santísimo para ofrecer el sacrificio para la expiación de los pecados del pueblo. Imagínense, Anás llevando un animal para el sacrificio en el lugar santísimo. Imagínense, Anás el corrupto, llevando eso. Eso es profanación del templo. Pero estos principales sacerdotes eran los que procuraban matar a Cristo, al Hijo de Dios. Pero también nos dice que los escribas eran los maestros de la ley,
los que copiaban e interpretaban la ley de Dios, ellos también procuraban matar al Señor. Y también nos dice el texto que los principales del pueblo, es decir, el Señor Jesucristo se había echado a los más poderosos enemigos encima. Los principales del pueblo, es decir, los más ricos y de la alta sociedad, estaban en contra del Señor Jesús y querían y procuraban matarlo. Pero aquí nos damos cuenta, hermanos, por estas palabras, del poder soberano de Dios. Por más influyentes y poderosos que eran estas tres clases de personas, no pudieron poner un dedo sobre Cristo hasta tanto no se cumplió el tiempo determinado por Dios para que pusieran sus manos sobre Él. Esto ocurrió el lunes después de Domingo de Ramos. Recordemos que el Domingo de Ramos es porque Él llegó a Jerusalén y fue aclamado, ¿se acuerdan? Y después de que pasa eso, Él duerme y al otro día es cuando va temprano al templo a hacer lo que hizo. El lunes, el martes, el miércoles, todos esos días, y aún parte creo del jueves, todos esos días enseñó en el templo y nadie pudo poner una mano sobre él hasta tanto no se cumplió el tiempo determinado por Dios. No pudieron impedir que el Señor durante esos 3 días, antes de ser entregado a sus enemigos, predicara cada día su palabra en el templo, su santa palabra, y confrontar al pecador y mostrar la salvación al que la necesitaba. Y al mismo tiempo que mostrara el celo de Dios por la casa del Padre, porque al voltear y sacar de la casa de Dios a los cambistas, pues echó de enemigos a los que tenían el negocio. Porque, claro, venir a confrontarlos y acabarles con el negocito y a mostrarles que estaban haciendo una cosa perversa, pues eso produjo la ira de Dios, de los enemigos sobre ellos. Una reflexión para terminar, hermanos. ¿Qué tan celoso o celosa es usted por las cosas de Dios? ¿Qué tan celoso, qué tan celosa es usted por la palabra de Dios, por las cosas de Dios, por los negocios de Dios? En Tito capítulo 2, verso 14, nos dice lo siguiente el Señor. Dice así, que Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Escuchen, hermanos, Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Para qué murió Cristo? Para hacer de nosotros los creyentes un pueblo ¿qué? Celoso de buenas obras. Pero el celo por las buenas obras y por las cosas de Dios también nos mueve al arrepentimiento. En Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Qué hace Dios con todos los que ama? Los reprende y los castiga, los corrige. Y por eso dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Si usted es de Dios y está cometiendo algo indebido, usted al escuchar la palabra hoy es celoso. ¿Y qué? Se arrepiente. Sé pues celoso y arrepiéntete. El celo cristiano nos mueve al arrepentimiento, porque el pecado nos incomoda y nos roba la paz. Por lo tanto, si usted está cometiendo algún pecado, el celo de Dios lo mueve al arrepentimiento, porque usted no puede estar tranquilo hasta no arreglar la maldad de su pecado delante de Dios. ¿Qué es el celo cristiano, mis hermanos? El celo cristiano es el deseo ardiente, escúchenlo bien. El celo cristiano es el deseo ardiente de agradar a Dios, de hacer su voluntad, de promover su gloria en el mundo. Ese es el celo cristiano que usted y yo como hijos de Dios debemos procurar cada día.
ese deseo ardiente de agradar a Dios en todo lo que hagamos, de hacer su voluntad y de promover su gloria en el mundo. El celo cristiano hará cualquier sacrificio, soportará cualquier dificultad y estará dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con tal de agradar y proclamar al Señor Jesucristo. Vuelvo y repito esta. Escuchen, hermanos, el celo cristiano hará cualquier sacrificio, soportará cualquier dificultad, estará dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con tal de agradar y proclamar a Jesucristo. Por eso fue que Pablo dijo, después de que Agabo le dijo que en Israel le esperaban prisiones y que lo iban a meter al cepo y etcétera, dice Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para sí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso es el celo cristiano. A pesar de que en Jerusalén le esperaban prisiones, azotes y cuerdas, dice Pablo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para sí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso es el celo cristiano. Eso es estar dispuesto a morir haciendo la voluntad de Dios, aunque el mundo se nos venga encima, como aconteció con nuestro glorioso y Señor Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos dé su gracia para proclamar a Cristo y para levantar las banderas del santo y glorioso Evangelio sin temor, y denunciar la herejía y proclamar la verdad de Dios en este mundo que está en tinieblas. Amén. Coloquémonos en pie, hermanos. Padre Santo, hoy te quiero dar gracias, Señor, por tu palabra, por enseñarnos, Señor, la reverencia hacia las cosas tuyas. Ese santo temor que debe existir en cada uno de tus hijos. Ese santo celo que debe mover nuestras vidas por proclamar tu verdad y por hacer tu voluntad sobre esta tierra. Señor, perdónanos si no hemos sido celosos de tus cosas. Y produce hoy en nosotros un celo ardiente, estar dispuestos a morir por tu causa, a vivir por tu causa, a hacer cosas difíciles por tu causa. Dios mío y Señor mío, quita de nosotros la pereza, las excusas, Dios. Y no permitas, Padre Santo, que el enemigo trunque o estorbe nuestro caminar. Llénanos de tu Espíritu, Padre Santo, y concédenos vivir para tu gloria y tu honra los días de nuestra existencia. Te lo pido, Padre Santo, con acción de gracias. Ayúdanos, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén.